Hoy os invito a viajar de regreso a los tumultuosos días de la Segunda Guerra Mundial, en un momento donde el arte y la guerra chocan en los rieles de la Francia ocupada. Hoy os quiero sumergir en una película que a primera vista podría parecer solo otra película de guerra más. Pues estáis muy equivocados si pensáis solo eso. Y es que en una época en la que Hollywood producía espectáculos épicos y romances empalagosos, llegó una película que combinaba pues la emoción de una misión de asalto, un robo, con la gravedad de la guerra y la pasión por el arte. Es una historia emocionante de resistencia, de coraje y de hasta dónde pueden llegar las personas para proteger el patrimonio cultural de un país. Es una historia que resonó con el público en su momento y que sigue haciendo disfrutar a espectadores como yo hoy en día. Así que abrocharos los cinturones, ajustad auriculares, subid el volumen o lo que sea que hagáis para escucharnos mientras nos embarcamos en este viaje cinematográfico. Hoy os presento El tren. Train. They strafed it. They sabotaged it. Stop! I want this engine back on the rails. If we had 10 times as many men, it couldn't be done. I tell you it will. Do you hear me? I tell you it will. They bombed it. They cursed it. To hell with London. We started this whole thing for one reason. To stop the train. Because the Allies were going to be here. Well, where are they? Every day they've been doomed. And every day a man has been killed for thinking they were just over the next hill. I say to hell with it. Now they want us to paint the train? Let them blow it up. They died for it. It carried their tears. Why did you come back here? You want everyone killed? Men are such fools. Men want to be heroes, and the widows mourn. It carried their fears. Colonel! Stop them. What can you gain by the death of one old man? What he did can make no difference. The train will go on. You have the authority. You can stop it. It carried their hopes. You crazy bastard. Who are you going to get to help you? Have you thought of that? Who are you going to get to help you? Me. I can't fight. That's two of us. Small army. It carried their nation's honor. This is our pride. What we create and hold for the world. There are worse things to risk your life for than that. It carried them to the peak of glory. You can ride through an air raid? Watch me! You dumb, you old goat! Get out of there and get under cover! Get off my train! You damn fool! They'll be ready bombs any second! Get off my train! You can't get through! The switch is closed! Open it! It will carry you to the peak of adventure. What about my men? I don't care about your men. I order you to unload those trucks. Save your orders, Colonel. In this sector, the war is over. Back into trucks! I'll have you shot!
It will carry you to the peak of adventure. Muy buenas a todos. Si no habéis tenido oportunidad de ver la película de la que voy a hablar hoy, imaginaros una película tan potente en su simplicidad que logra convertir el clásico juego del gato y el ratón con locomotoras en un comentario maravilloso sobre el valor del arte cuando lo que se tiene enfrente son vidas humanas. Una historia que en papel suena como una película de acción sencilla, típica, pero que termina añadiendo pues una profunda meditación sobre la importancia de lo que es el patrimonio cultural, el deber y lo que es el sacrificio. Y encima, dirigida por uno de mis directores favoritos. El atractivo de esta película radica en la representación de personas comunes enfrentadas a circunstancias extraordinarias. Muestra cómo cualquier vida puede estar llena pues, de momentos de increíble valentía o de complejidad moral, incluso en medio de un caos, como es una guerra. Algo que es especialmente conmovedor en un mundo donde ahora las redes sociales, pues a menudo hacen como que nuestra existencia diaria parezca un poquito aburrida y sin sentido. El tren nos recuerda que el heroísmo puede encontrarse en los lugares más inesperados, incluso detrás de los controles de una locomotora. Además, la historia detrás de las cámaras de esta película es tan dramática o tan interesante pues como la trama misma. Conociendo a su protagonista, sí es más fácil que sepáis que el actor principal realizó muchas de sus propias acrobacias, incluyendo una peligrosa escena en la que tuvo que saltar de una motocicleta en movimiento a un tren en marcha. Pero que el director original de la película fue despedido después de solo 3 días de rodaje, ¿os interesa más? ¿Os intriga? Pues vamos para allá. Esta película de la que os hablo, como os presentaba, no es otra que El tren, dirigida por John Frankenheimer y estrenada en 1964. El tren cuenta la historia de un inspector ferroviario francés llamado Paul Laviche, interpretado por un estupendo Burt Lancaster, en uno de esos papeles en los que brillaba y preparado muy para él. Laviche se ve involucrado a regañadientes en un complot para detener a un coronel nazi que intenta robar valiosas obras de arte francesas y transportarlas a Alemania en los últimos días de la guerra cuando ésta está terminando. La verdadera brillantez del tren radica en su capacidad para crear una tensión de infarto a partir de lo que podría haber sido pues, una nota histórica seca. La maravillosa dirección de Frankenheimer y de su equipo convierte la logística de las operaciones ferroviarias en secuencias de acción que te mantienen pues, al borde del asiento. La película captura con un bastante realismo, muy favorecido además por utilizar escenarios reales y trenes reales, los dilemas morales a los que se pueden enfrentar las personas en tiempos de guerra. ¿Se deberían arriesgar vidas para salvar el arte? ¿Vale la pena morir por el patrimonio cultural? Cuestiones que, sin lanzarlas directamente a la cara, pues van resonando a lo largo de la película y dan profundidad a lo que podría haber sido una simple y pura película de acción. Quiero darle al tren una inspección cinematográfica adecuada, ¿vale? No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero es lo que vais a tener. Imaginad lo que mencionaba, que es 1964 y Hollywood produce espectáculos épicos más rápidos que una locomotora de vapor. Y entonces llega esta película de guerra en blanco y negro sobre un robo de arte, pues cuando todos van en línea recta, Hollywood toma una curva. Soy el primero en admitir que el tren puede no ser perfecta. Algunos críticos señalaban que el ritmo puede ser un poquito desigual, especialmente en la sección media. Yo no lo comparto, pero todo el mundo tiene derecho a opinar. Si hay que ser sinceros, y si buscáis una exploración profunda de las vidas interiores de los personajes, os quedáis con las ganas, eso ya os lo digo yo. Pero su enfoque claro en la acción y la tensión, a veces va en detrimento un poco de lo que es el desarrollo de los personajes, eso es verdad. Pero ahí está la cosa. Que esos efectos son precisamente los que hacen que el tren sea tan condenadamente convincente, porque no es una película de largos monólogos conmovedores o subtramas románticas. Es un thriller tenso, emocionante, al grano, que te agarra por el cuello y que no te suelta hasta que aparecen los créditos. Yo ya lo mencionaba antes, lo que realmente distingue al tren es su compromiso con la autenticidad. Frankenheimer insistió en usar trenes reales y ubicaciones reales en Francia, dando a la película un realismo que casi se puede saborear y que se disfruta mucho en la pantalla. Hasta tal punto que llegaron a destruir más trenes durante el rodaje que los que la propia resistencia francesa destruyó durante toda la guerra. Eso sí que es un compromiso con el arte, y lo demás son tonterías. La génesis de la película es una historia en sí misma. Originalmente iba a ser dirigida por Arthur Penn, con un enfoque más simbólico, más reflexivo, pero después de solo unos días de rodaje, Penn fue despedido y Frankenheimer tomó el relevo, aportando su estilo más orientado a la acción al proyecto. Es como el equivalente cinematográfico de cambiar de vía, ¿no?, en el último segundo, y la verdad es que valió la pena, sinceramente, porque buena parte de este cambio fue promovido y favorecido por su estrella principal, ya que Lancaster y Frankenheimer disfrutaban maravillosamente trabajando juntos, se compenetraban de maravilla, y de ahí, pues, joder, los increíbles títulos que realizaron juntos. Una de las mayores fortalezas que tiene la película es cómo convierte los detalles minuciosos de las operaciones ferroviarias en acción trepidante. Algo que Frankenheimer siempre destacaba del actor de Lancaster, mencionando en muchas ocasiones cómo era una maravilla rodar con él,
porque su fisicalidad y el aprender realmente cómo hacer las cosas para hacerlas en pantalla de verdad, ¿vale?, le favorecía mucho. Es como una especie de Tom Cruise de la época, ¿no?, en su compromiso con la realidad. ¿Quién hubiera pensado que ver a alguien cambiar de vía podría ser tan emocionante, ¿no? O cómo se colocan los explosivos en una vía. Pues lo consigue. Es como ver una película de Thomas y sus amigos, pero mezclándolo con La Gran Evasión y con un 100% más de Burt Lancaster, por supuesto. Hablando de Lancaster, su interpretación de la Bish es una clase magistral de heroísmo contenido. A sus 50 años insistió en hacer sus propias acrobacias, incluyendo, lo mencionaba antes, saltar de una motocicleta en movimiento a un tren en marcha, algo que puede parecer una auténtica locura para la época. Pero es ese tipo de dedicación lo que hace que el tren se sienta tan auténtica y tan intensa. La película también aborda algunos temas de peso con una sorprendente sutileza. ¿Vale la pena morir por el arte? ¿Deberían arriesgarse vidas por salvar el patrimonio cultural de una nación? A ver, no son preguntas fáciles y el tren tampoco da respuestas directas. Es el tipo de película que te deja pensando un poquito después de que suene el silbato final. Pero desde ese maravilloso prólogo, rodado magistralmente por Frankenheimer sin diálogo, sienta las bases, la semilla de esas preguntas y quedan clavadas en nuestra retina y en nuestra cabeza por el resto de la misma. El tren es como esa locomotora modestita, ¿no?, que puede que no parezca gran cosa a primera vista, pero tiene un impacto tremendo. Es un testimonio, digamos, del poder de la buena narrativa, de las actuaciones comprometidas y de un director que sabe cómo trabajar y aumentar la tensión. Así que la próxima vez que tengas ganas de un clásico que te mantenga al borde del asiento, sinceramente no te puedo dar mejor recomendación de que te subas a este tren. A ver, con lo que me gusta a mí, no he comentado mucho de todo lo que hay detrás de las cámaras y de lo que ocurrió, ¿no? ¿Es de dónde viene toda esta historia? El tren está basado en un libro que no es de ficción, que se llama Le Front de Art, de Rose Valland, una historiadora de arte y miembro de la Resistencia francesa. El guión fue adaptado por Franklin Cohen y Frank Davis, quienes recibieron una nominación al premio de la Academia por su trabajo, la única nominación, nada técnico, desgraciadamente. John Frankenheimer, más conocido además en la época por sus tensos thrillers políticos, asumió la dirección del tren en circunstancias, digamos, inusuales, ya que, como mencionaba antes, iba a ser dirigida por Arthur Penn, pero fue despedido creo que a los 3 días de comenzar el rodaje debido a diferencias creativas, como comentaba, con su estrella, con Burt Lancaster. Frankenheimer, que había trabajado previamente con Lancaster en 7 días de mayo, que vimos aquí en el baúl, fue llamado, digamos, un poquito para salvar la producción. El enfoque de Frankenheimer, quiero suponer además que muy influenciado por Lancaster, hacia el material, fue decididamente muy diferente al enfoque que tenía Penn. Mientras que Penn había imaginado una película pues mucho más reflexiva, más simbólica sobre el arte, Frankenheimer optó por un enfoque más crudo y más orientado a la pura acción. Esta decisión daría forma a toda la producción y resultaría en algunas de las secuencias más memorables de la película. Como explicaba antes, uno de los aspectos más destacados del tren es su compromiso con el realismo. Frankenheimer insistió en usar trenes reales y ubicaciones auténticas en Francia para el rodaje donde ocurrieron estas escenas. Esta dedicación a la autenticidad se extendió a la destrucción de locomotoras y vagones reales para las secuencias de acción, que son bastante explosivas. Ello ayuda mucho a la cinematografía de la película, a cargo de los talentosos Jean Tournier y Walter Volkitz, capturando muy bien la atmósfera sucia y tensa de la Francia ocupada, de los trenes, aparte una fotografía en blanco y negro que le añade una especie de calidad documental a los eventos, ¿no?, realzando el sentido un poco de realismo y de urgencia. Y además, sin nunca dejar de estilo, el estilo tan personal del director, con esas largas escenas sin corte, aprovechando maravillosamente los entornos reales y a los actores, dejándoles respirar para que nos trasladen a su lado en la historia, aportando mucho más realismo. Pero además interviene en incorporar tomas y momentos muy cinematográficos en su composición y en el resultado. La edición a cargo de David Brederton es otro punto fuerte, ¿no? Brederton tuvo la ardua tarea de ensamblar todas estas increíbles secuencias de trenes junto con las secuencias rodadas en estudio con actores, y vaya si lo logró. El ritmo es implacable, especialmente durante las escenas de acción, ¿vale? Es como estar montado en una locomotora desbocada, o sea, te agarras ahí para que no caerte, pero es imposible apartar la mirada. El guión de Cohen y Davis logra equilibrar la acción con temas más profundos sobre el valor del arte frente a la vida. Es como si estuvieran jugando un poquito al ajedrez, mientras todos los demás van jugando a las damas, ¿no? Mezclan esos dos temas, pero muy bien. Algunos podrían argumentar, sí que es verdad, lo que he dicho antes, que algún personaje podría tener un poquito más de profundidad, pero cuando estás corriendo contra el tiempo
para salvar el arte de los nazis, pues ¿quién tiene tiempo para monólogos largos? Otro elemento importante, Maurice Jarre, recién salido de su victoria en los Oscars por Lawrence de Arabia, proporcionó la banda sonora de la película. Su música subraya la tensión y el drama sin abrumar la acción. El tema principal, que tiene una especie como de ritmo implacable, captura perfectamente lo que sería el movimiento constante del tren y, digamos, de la carrera contra el tiempo que forma el núcleo de la trama de la película. La banda sonora de Maurice Jarre es como otro personaje más de la película. No solo acompaña la acción, la impulsa hacia adelante. El tema principal es una melodía además muy pegadiza que captura perfectamente pues ese movimiento implacable del tren y su carrera contra el tiempo. Es como si Jarre mirara a la locomotora y pensara, ¿y si hago igual que esto pero con orquesta? Y así es como funciona. Funciona de maravilla. No solamente tiene esa melodía pegadiza y lo deja ahí, sino que además luego añade momentos de tensión, de triunfo, incluso de reflexión. Especialmente hay una pieza particularmente conmovedora que suena durante una escena en las que los personajes, digamos, como que contemplan, ¿no?, lo que ha costado esta misión. Es muy sutil, es discreta, es muy desgarradora y rompe un poco con el ritmo de la anterior. Si tuviera una pequeña crítica, es que a veces la banda sonora puede ser como excesivamente obvia, ¿no?, con la acción. Cuando el tren se mueve, la música avanza. Cuando hay peligro, más ominoso todo. Pero oye, cuando funciona todo también el conjunto, ¿para qué me voy a quejar? Más el maestro sé. El trabajo de Jarre en el tren, a lo mejor no es tan celebrado como alguna de tus otras partituras, pero sí es testimonio pues un poco de la versatilidad, ¿no?, que tenía el compositor. Logra capturar perfectamente la esencia de la película, de la tensión, de la urgencia, el peso moral y todo a través de la música, ¿no? Como si dirigiera el viaje emocional de la película pues un poco desde el foso de la orquesta o desde el atrio de la orquesta. Al final todos los elementos de producción del tren se unen en una maquinaria muy bien engrasada, ¿no?, en una locomotora perfectamente afinada, por seguir con la coña. Desde las imágenes crudas hasta la banda sonora rítmica, es una clase magistral de cinematografía que hoy se mantiene hoy en día, ¿eh? O sea que la próxima vez que podáis ver el tren, tomaros un momento para apreciar a todos esos héroes anónimos para nosotros detrás de la cámara, porque son los que realmente mantuvieron este viaje cinematográfico en marcha. Siempre nos quedamos con las caras que aparecen en pantalla. Por supuesto, son las que le dan vida, ¿no?, ante nuestra mirada. Y el proceso del casting para el tren además es que fue tan dramático como la película misma, porque cuando Arthur Penn fue despedido como director, pues buena parte del reparto se lo llevó con él. Y Frankenheimer tuvo que apresurarse para reunir un nuevo elenco en solo unos días o hacer varios cambios, como si estuviera jugando al Tetris de Hollywood, tratando de encajar a muy diversos actores en su lugar antes de que el tren saliera de la estación. Os juro que voy a intentar cortar las coñas del tren, pero es que no puedo evitarlo, es más fuerte que yo. En el centro de todo está Burt Lancaster, como Paul Lavish. Lancaster es conocido por su destreza atlética, ¿no?, en las actuaciones muy intensas, y aporta una determinación curiosamente muy contenida, muy cansada de Lavish. Pero lo que es muy impresionante es que Lancaster, a pesar de tener en esta época ya 50 años, realizó muchas de sus propias acrobacias, incluida la escena que mencionaba antes, en la que salta de una motocicleta de movimiento sobre un tren en marcha, a sus 50 años. Insistió en hacerla él mismo, para consternación evidentemente de la compañía de seguros. Lo que pasa es que supongo que cuando tú eres la estrella, eres el productor, pues como que nadie te dice que no. Lo más curioso es que Lancaster se lesionó durante el rodaje en una rodilla y tuvieron que añadir en la parte final de la película cómo su personaje recibe un balazo en la pierna para justificar su coger, que es bastante evidente a partir de ese momento de esas escenas. Eso sí, lo curioso es que la lesión se le produjo jugando al golf durante alguno de los descansos del rodaje. A ver, hay que reconocerle que Lancaster otra cosa no, pero su compromiso con la actuación y con la producción siempre lo tenía, sin cortarse reducir la fisicalidad de las acciones del mismo. Y en el otro lado de las vías tenemos a un maravilloso Paul Scofield, como el coronel von Valheim. Scofield era principalmente un actor de teatro, y el tren fue una de las raras apariciones en el cine, que no lo hemos visto en muchas ocasiones, pero vaya si lo hace valor. Aporta una intensidad escalofriante a von Valheim, convirtiendo en un antagonista muy complejo, un hombre obsesionado con el arte en lugar de un villano de caricatura. Y es como ver una especie de partida de ajedrez, ¿no?, entre Lee Lancaster, pero con trenes en lugar de con los peones o con las piezas. Y además es que podemos perfectamente sentir en todo momento lo que ocurre dentro de la cabeza mientras van surgiendo y apareciendo los impedimentos que le están dificultando esa misión. Una misión realmente obsesiva, pero que hace perfectamente parte de su personaje. La interpretación de Scofield de von Valheim como un villano de culto y casi razonable, además le añade todavía más capas de complejidad, lo que podría ser un personaje pues muy unidimensional, un villano malo. Otro de los aciertos de la película es no cortarse en el reparto de apoyo a los actores principales, que es igualmente impresionante. Ahí nos encontramos a Jeanne Moreau, que aparece como Christine, es la dueña de un hotel que ayuda a la resistencia un poquito a regañadientes. Moreau ya era una gran estrella en Francia y le aporta una fuerza muy tranquila a Christine, que complementa perfectamente
con el heroísmo más evidente de Lancaster. A pesar de mostrar esos otros elementos de sacrificio, no que la historia incorpora en la película. Más evidente es el delicioso Michel Simon, que interpreta a Papa Bull, un ingeniero anciano cuya desobediencia pone en marcha gran parte de la trama de la película. Simon era todo un veterano ya del cine francés, prácticamente además no hablaba inglés, y aporta un toque de tragicomedia en el papel que es absolutamente desgarrador. Sus escenas, que son muy poquitas, algunas de las más poderosas de la película, dando una muestra de, por lo que decimos muchas veces, ¿no?, que papeles más pequeños pueden tener un gran impacto en una película, algo que es muy evidente aquí. Cada personaje, por pequeño que sea en su papel, se siente, la verdad es que, bastante realizado e integrado en la historia. Hay otros personajes muy destacados, como es Albert Remy como Didon, que es uno de los compañeros de la Resistencia de la Biche, con el que está hablando continuamente, que no tiene tanto tiempo en pantalla como alguno de los otros personajes, pero que sí que aprovecha, digamos, cada momento que aparece. Es como una versión, ¿no?, de la Resistencia francesa, de un jugador polivalente, que está siempre ahí cuando lo necesitas. Uno de los detalles también muy interesantes es el casting, es Suzanne Flon. Suzanne Flon interpreta a la señorita Villard, que es la curadora, que ayuda a identificar las pinturas en ese prólogo. Flon es un reemplazo de última hora para Jean Mougot, que era quien iba a interpretar este papel, pero que tuvo que cambiar él mismo debido a conflictos de agenda para interpretar este segundo papel. Pero eso sí, su breve parte, junto a Scofield, en ese prólogo, es absolutamente maravilloso, rodeados de obras de arte, y las reflexiones sobre la importancia y lo que significa son claves para la historia y para la trama de la película. Si hablamos de personajes que podrían haber tenido un poquito más de desarrollo, que mencionaba también antes, pues tendrá Charles Minot como Pesquet, ¿vale? Que es uno de los, también es el otro aliado de la Biche, pero como que se desvanece en el fondo. Es como si hubiera asistido a la reunión de la Resistencia, pero está ahí como de acompañamiento. Su papel es un poco más de cliché, ¿no?, para provocar ciertas reacciones o ciertos avances en momentos específicos de la trama, pero poco más. A su lado también está Wolfgang Preis, que es el mayor Herren, que es otro de los oficiales alemanes, que es la amenaza burocrática al papel de la villanía más culta, ¿no?, de Scofield. Es como uno de los personajes de esta serie reality de trabajo basura, ¿vale?, el malo de la empresa, pero con nazis. Al final, todo lo que hace que el elenco del tren sea tan especial es cómo funcionan bien todos juntos, ¿no? Es como una maquinaria muy bien engrasada, pero como esa locomotora afinada, ¿no?, perfectamente, que decía antes. Cada actor aporta elementos a su papel, creando un conjunto que es mucho mayor que la suma de las partes. No todos los nombres son conocidos, pero juntos crean un viaje cinematográfico pues bastante inolvidable. No solo a los grandes nombres, sino a todos los actores de apoyo que mantienen, digamos, este motor cinematográfico en marcha de lo que es la película, que le crea y le da un interés. Después de todo, no podemos olvidar que es que cuando los trenes funcionan, no van con un solo conductor, van con varios. Aquí es algo parecido. Todos estos elementos hacen que la película funcione maravillosamente. Al estrenarse, el tren recibió pues una aclamación crítica generalizada, ¿eh? Los críticos elogiaron su dirección, tensa, la secuenciación, los elementos de añadirle complejidad moral a la historia, y la película fue nominada a un premio de la Academia al mejor guión. Aparte de tener premios, otras nominaciones en Globos de Oro y demás. Cuando el tren llegó a los cines en 1964, no solo se detuvo en la estación, sino que fue como una recepción arrolladora, ¿no? El público quedó cautivado por esa historia de alto riesgo, el realismo y la acción. No era la típica película de guerra, no había discursos grandilocuentes, no había heroísmos melodramáticos. Era simplemente una tensa batalla de ingenio entre un luchador de la resistencia francesa, moralmente en conflicto perpetuo con lo que le rodea, y un oficial nazi obsesionado con el arte. Y a la gente le encantó. Simple, sencillo, directo y al grano. El tren se estrenó en una época en la que el público, ya te digo, que estaba asimilando películas temáticas de la Segunda Guerra Mundial, como La Gran Evasión, que es más cercano a lo mejor al tono que tiene esta, o Vencedores y Vencidos. Sin embargo, logró encontrar su propio nicho al centrarse en un aspecto único de la guerra, que es el robo de arte. No se trataba de batallas o de estrategias, se trataba de cultura y de patrimonio frente a la vida humana. Durante la exhibición en cines, la película, insisto, que ganó la atención por su autenticidad. El hecho de que se destruyeran trenes reales durante el rodaje era como uno de los temas de conversación, ¿eh? No, el público no se podía creer que Frankenheimer hubiera llegado a tales extremos de realismo de destruir trenes, de verdad que lo hizo. Era como ver la historia desarrollarse en la propia pantalla, pero con muchas más explosiones. Y los críticos pues también se subieron a bordo. New York Times elogió la película por su tensión implacable, la calificó como una obra maestra del suspense. Variety fue también muy entusiasta, aplaudiendo sobre todo la dirección de Frankenheimer y la actuación ruda, ¿no?, de Lancaster. Incluso voces escépticas no pudieron negar la brillantez técnica que tiene la película, no lo podemos hacer nosotros, o sea que... Claro que algunos se quejaron, lo que decía, del desarrollo de los personajes, que hay muchos, pero todos tienen una historia de fondo aquí. Pero oye, entiendo que cuando estás esquivando balas y descarrilando trenes, pues como ¿quién tiene tiempo para conversaciones así profundas?
Con el tiempo el tren ha ganado aún más estima, se la considera yo, para mí es una de las mejores películas sobre la Segunda Guerra Mundial, porque ese enfoque matizado sobre cuestiones de arte, la cultura y el sacrificio en tiempos de guerra es algo interesante, algo que luego copiaron una película como Monument Men en un remake estupendo, pero no confeso de esta, que es lo que es. Déjame decirte por qué el tren para mí es un clásico tan perdurable. Primero porque no es solo una película de guerra, es una película de acción para personas que tiene cosas que pensar, sin miedo a plantearse varias preguntas, ¿no? De ¿vale la pena morir por el arte? Si hay que, a toda costa hay que preservar el patrimonio cultural, pero sin sobrecargar tampoco esa parte de la trama. Pero lo que la hace brillar en esta película es la artesanía. La fotografía es estupenda, capturando el detalle, esos detalles sucios, ¿no? De la Francia ocupada en ese blanco y negro tan seco, tan austero. El ritmo, el buen hacer de Frankenheimer, aparte de esos defectos. ¿Que algunos personajes son poco desarrollados y que el ritmo se ralentiza? Bueno, pues es lo que hay, es una película de 2 horas y cuarto. Pero son pequeños detalles, una película por lo demás brillante. A mí se me pasan volados. Para los cinéfilos de hoy el tren ofrece algo raro, que es una mezcla perfecta de acción y de sustancia. No son solo explosiones y persecuciones, que hay muchas, sino personas tomando decisiones imposibles en circunstancias imposibles. Y le da mucho valor. Es una clase magistral además de efectos prácticos. Aquí no hay pantalla verde. Aquí solo hay trenes reales y riesgos reales. Para los aficionados a la historia es una fascinante mirada a los aspectos menos conocidos, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Y para los cinéfilos, pues es un ejemplo de cómo hacer una buena película de acción inteligente que no sacrifica profundidad por momentos emocionantes. You dump, you old goat! Get out of there and get under cover! Get off my train! You damn fool! We'll be ready bombs any second! Get off my train! En conclusión, el tren es más que una película de guerra o un filme de atracos o de acción. Es una mezcla de todo en un cóctel. Yo diría que estupendo, se disfruta de principio a fin, aprovechando para realizar, sin pasarse de pedante, pues una exploración reflexiva de lo que valoramos como sociedad y de lo que estamos dispuestos, digamos, a sacrificar para proteger ciertos valores. A través de surrealismo, de personajes con un punto de complejidad, acción trepidante, ofrecen lo que es una experiencia cinematográfica muy entretenida que sigue resonando, yo creo, con el público hoy en día. Así que la próxima vez que tengáis ganas de ver un clásico que te mantenga un poquito así al borde del asiento mientras te hace pensar también, ¿por qué no te subes a este tren? Yo te digo que es un viaje que no lo vas a olvidar, que es un viaje que lo vas a disfrutar. Es un viaje cinematográfico que combina la acción trepidante con temas que invitan a la reflexión. Ya seas un loco de la historia, un adicto a la acción, o simplemente alguien que simplemente aprecia una buena historia, una narrativa. Este es un viaje que no te quieres perder. Y ya llegamos al final del destino. Os ahorro seguir escuchando las tonterías de trenes que he seguido soltando. Nos vemos pronto. Dejadnos opiniones, preguntas, sugerencias. Darle a la campanita si no lo habéis hecho ya. Pero sobre todo, mantened los ojos en la pantalla, con las palomitas cerca, porque las grandes películas siempre valen el viaje. Tenía que soltar una gilipollez más, perdóname. Nos volvemos a ver y a escuchar pronto, aquí, en el baúl de la albuhardilla. ¡Hasta pronto!